Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos. Es una mañana de bendición para nuestras vidas porque estamos en la casa de Dios. Sean bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy tenemos un mensaje especial para nuestras vidas porque el deseo en nuestro corazón es poder estar un día en la presencia de Dios. El deseo en nuestro corazón es hacer su voluntad. El deseo en nuestro corazón es no volver al pecado. El deseo en nuestro corazón es vencer el pecado que ha dominado nuestra vida por mucho tiempo, pero que hoy tiene un mensaje para nosotros para poder contrarrestar las huestes del enemigo y poder vencer el pecado y vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Así es que voy a regresar esta mañana, me toca el mensaje y yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas. Esta mañana quiero hablarles acerca de la pregunta: yo soy salvo, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue después de una salvación, después de un perdón, después de una reconciliación con Dios, después de una sanidad? Cuando se recibe a Jesús como su Salvador personal, sucede algo. Y esto que sucede es un milagro. La salvación es un milagro que viene solo de parte de Dios. Y el que no ha tenido la experiencia de la salvación no sabrá qué hacer con su vida para poder agradar a Dios. Y es por eso que en la salvación, cuando las personas son salvas, son firmes y son directas y celosos en la palabra del Señor. Pero cuando las personas no han experimentado la salvación, entonces, hermanos, sucede algo en nuestras vidas, y es que nos hacemos nuestra religión, nos hacemos nuestro culto y solo pensamos en las cosas que a nosotros nos agradan y creemos que es correcto lo que nosotros estamos sintiendo, llevando y practicando solo porque nosotros lo sentimos y hacemos nuestra propia religión. Eso sucede cuando una persona no ha sido salva, cuando una persona no ha sentido el perdón de Dios, pero se siente cómodo en la iglesia, tiene amigos, algo sucedió en su vida, tiene una vida social correcta y ha tratado de mantener más o menos una vida agradable delante de Dios, pero no ha sentido eso que es la salvación. Cuando nosotros somos salvos, pueden pasar dos cosas en nosotros. Una de ellas es, nos enamoramos cada día más y más de nuestro Salvador, del Señor Jesús. Y según la experiencia que hayamos tenido con Dios, si solamente sentimos una emoción, es seguro que llevaremos una vida religiosa, de acuerdo, como dije anteriormente, a lo que yo creo correcto. Y de ahí nacen los cultos, las denominaciones. Imagínense ustedes, en estos momentos tenemos más de 40,000 denominaciones solamente del cristianismo en los Estados Unidos y en todo el mundo, porque cada uno piensa que como él practica es correcto. Fíjense ustedes, hermanos, que Saúl cuando él pecó delante del Señor, él creía, hermanos, que al ofrecer un sacrificio, un holocausto a Dios, era la mejor manera que él podía hacer. Y él pensaba, lo voy a hacer para agradar a Dios, para que Él me ayude. Ese es el problema de muchos cristianos que después de ser salvos forman su propio criterio, su propia religión, su propia forma de adorar a Dios y no se enfocan en la palabra del Señor. Entonces eso resulta, hermanos, como un problema en la vida de cada persona. Muchos argumentan, por ejemplo, muchos de los argumentos que nos dividen son nuestra forma de creer. Personas no creen en el Antiguo Testamento, otros solamente en el Nuevo Testamento, unos creen en la ley, otros creen en la gracia, y en fin, todos, hermanos, se disemina a una religión que levantamos muchas veces y que siempre estamos pensando y criticando al otro, pensando que ellos están mal y nosotros estamos bien. Y eso en sí es un pecado muy, muy grave, que nosotros critiquemos a alguien más, que lo juzguemos sobre todo, es un peligro increíble. Hace unos días estaba leyendo la palabra de Dios y como ustedes saben, a mí se me ocurre ir a consultar el griego y el hebreo. No, ni sé griego ni sé hebreo, pero me gusta decir cómo se escribió la Biblia y he descubierto muchas cosas. Lo voy a dejar a un lado esto para continuar. Entonces, hermanos, ¿cuál es el problema? El problema en nuestras vidas para la obediencia
es que necesitamos tener una experiencia directa con nuestro Salvador. Si ustedes han oído los testimonios, mi esposa acostumbra a mandarle algunos testimonios, y muchos testimonios Dios los ha escuchado cuando ellos están en el vil pecado, en la vil maldad, en todo lo sucio, en toda la demonización, en todo lo que usted se haya imaginado. Ustedes han oído los testimonios. Algunos Dios los ha salvado cuando están a punto de la muerte, con enfermedad, con problemas en sus vidas. Dios los ha salvado, Dios los ha perdonado y ellos han tenido un cambio en sus vidas. Cuando esto sucede, hay una atención en nosotros y una preocupación: ¿cómo podemos nosotros agradar a Dios? Uno de los problemas es que muchas veces no sabemos cómo agradar a Dios y no sabemos cómo dirigirnos a Dios. Cuando nosotros tenemos la guianza del Espíritu Santo, nosotros nos vamos a enfocar en lo que la palabra de Dios dice y vamos a procurar en todos los medios por obedecerla y llevarla a cabo de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Vuelvo a repetir, esta mañana no tengo muchos comentarios, pero vamos a leer la palabra del Señor. Voy a ponerles un ejemplo de la conversión de un musulmán. Este hombre, hermanos, pues un musulmán, ustedes conocen, los musulmanes tienen una religión totalitaria y ellos se basan al Corán y ellos tienen un cierto odio, resentimiento contra todos porque no son musulmanes. Este musulmán encontró al Señor Jesús de una manera increíble. Y yo quiero que ustedes escuchen unos 10 minutos solamente en una parte de su testimonio, porque quiero enfocarme en eso para que nosotros calibremos y digamos: realmente yo he conocido a Jesús como mi Salvador, he sentido el perdón de mis pecados, me he sentido limpio, me he sentido perdonado, he tenido una relación con Dios realmente. Si no, bueno, este es uno de los problemas que vamos a tratar, amén. Así es que vamos a pasar al testimonio. Yo escuchaba audible la voz de Dios. Yo leía y lloraba, y lloraba, y lloraba. Me caían mis lágrimas, amados hermanos. No podía parar de llorar. Y cada vez que leo, quiero leer más, y leo más, y lloraba más, y me quebrantaba la palabra de Dios. Yo repetía diciendo una sola palabra. Así decía, amados hermanos: estas son palabras de un Dios verdadero. Esas son palabras de un Dios verdadero. Esas son palabras de un Dios verdadero. Aleluya. Amados hermanos, acabé Génesis completo. Tenía un hambre de la palabra. De repente digo: no, yo quiero entender, yo quiero leer más. Y me fui a leer el siguiente libro, era Mateo. El siguiente libro, amados hermanos, fue el libro de Mateo. Y cuando empecé a leer el libro de Mateo, cuando llegué, alabado sea el nombre del Señor, al sermón del monte, cuando llegué a escuchar las palabras del Maestro Jesús, cuando empecé a escuchar a Jesús diciendo: ¿oísteis qué fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús decía: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo me fundí en lágrimas, me postré, no podía más, porque a mí me enseñaron todo lo contrario. Me enseñaron ojo por ojo, me enseñaron a aborrecer a mi enemigo, me enseñaron a odiar a los incrédulos. Y eso es un Dios que me dice lo contrario, me dice que tengo que amar a mi enemigo, que tengo que bendecirlo, que tengo que orar por él y hacer el bien para con él. Hermanos, no podía más, me fundí en lágrimas, me postré y me levanté mis manos y decía sin parar: Jesús, tú eres el Dios verdadero. Jesús, tú eres el Dios verdadero. Jesús, tú eres el Dios verdadero. Así como aquel ciego clamando a Jesús, diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo con todo mi pulmón, con toda mi fuerza decía: Jesús, tú eres el Hijo de Dios.
Jesús, tú eres el Dios verdadero. Hoy yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí y resucitaste al tercer día. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, yo no puedo describir con palabras lo que sentí, pero te voy a decir algo que sentí físicamente. Yo no sabía que me estoy entregando mi corazón a Cristo. Yo no sabía, amados hermanos, que era la primera vez en mi vida conozco al Dios verdadero. Usted no sabe qué gozo, qué alegría, hermanos. Yo sentí físicamente, amados hermanos. Sentí físicamente, amados hermanos, con una mano grandota, poderosa. Y mientras yo estoy en el suelo, esta mano, hermanos, arrancó una montaña grande que yo cargaba sobre mi espalda. Así físicamente le sentí algo grande, algo pesado. Lo quitó, lo arrancó de mí. Después de hacer esto, yo me quedé un poco sorprendido, atónito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que yo cargaba toda mi vida? ¿Qué es esto que yo cargaba tan pesado y no lo sabía? Fue en este momento que esta carga tan pesada del pecado mío fue arrancada, gloria a Dios. Fue Jesús que me quitó mis pecados, amados hermanos. Fue Jesús que me limpió, me sentí liviano como una pluma. Aleluya, gloria a Dios. Sentí liviano, amados hermanos. No sabía cómo describir, me sentí que acaba como un bebé acaba de nacer. Me sentí algo. Jamás yo lo puedo escribir. Algo tan maravilloso hizo el Señor en mí, amados hermanos. Yo no lo puedo escribir. Sentí, amados hermanos, como un río de mar fluía de mí. Un amor tan grande por todos. Un amor tan grande por los cristianos. Un amor tan grande por los judíos. Un amor tan grande por todo el mundo. Amaba a todo el mundo. Un amor grande. Yo no entiendo, amados hermanos. Yo no entiendo de dónde vino tanto amor. Esta noche no he dormido, no he podido dormir, estaba feliz, estaba flotando en el aire. Estaba flotando en el aire, ahora digo, yo soy ahora cristiano. Hermanos, amados hermanos, iba a contar algo. No dormí toda la noche, no dormí toda la noche, amados hermanos. Salí por la mañana de mi casa, hermanos, y yo no caminaba, yo flotaba, yo anhelaba que todo el mundo entraba en mi corazón y mi mente, que todo el mundo recibe lo que recibí hoy. Era un anhelo grande, hermano. Digo, no puede ser como cuánta gente no sabe lo que pierde sin Cristo. Cuántas personas viven sin Cristo, están muertos como yo era muerto. Me acordaba, primera vez en mi vida, vi un hombre pidiendo dinero. Yo le vi y no era musulmán. Yo siempre buscaba donde hay un musulmán para dar mi limosna. Y me fui a él con un amor y le di con todo mi corazón. Yo te voy a decir, amados hermanos, que la palabra de Dios, cuando Jesús entra en el corazón del hombre, cambia las cosas. Cuando Jesús entra, amados hermanos, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es verdad. Yo lo voy a decir, amados hermanos, solamente Jesús pudo quitar esta ira, este odio de mi corazón. Solo Jesús puede cambiar mi mente, cambiar mi corazón. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, les voy a decir algo que sea sorprendente para muchos. Tenía un solo anhelo. ¿Sabes cuál? Tenía una Biblia en mis manos. Yo quiero la Biblia, pero la quiero en mis manos. Quiero este libro hermoso. Yo quiero, hermanos, porque me sentí que toda mi vida me engañaron. Toda mi vida rechazaba este libro. Toda mi vida yo blasfemaba contra esta palabra y pensaba, como me han dicho, que es corrupta. Yo quería solamente tenerla en mis manos. Yo anhelaba tenerla en mis manos, amados hermanos. Usted, hoy que vive en un país que hay libertad, usted puede tener una Biblia. Usted puede cogerla en tus manos. Yo no podía. ¿Y sabes qué hizo, hermano? Una locura. Decidí viajar a Egipto a buscar una Biblia en mi idioma. Yo quería una Biblia en mi idioma, en árabe. Amados hermanos, yo le dije antes que tengo un amigo, mi mejor amigo es cristiano. Amados hermanos, si yo tenía un solo deseo, quería compartir esto con alguien. Yo no podía compartir todavía, no lo compartí todavía con nadie.
Quería compartirlo con mi amigo. Compré un vuelo por 6 días, solamente 6 días, con un solo anhelo, compartir mi testimonio, mi conversión con mi amigo, y tiene una Biblia en árabe, nada más. Amados hermanos, llegué el primer día, amados hermanos, lo primero que hice una llamada a mi amigo, yo estoy en Egipto, estoy en el Cairo, quiero verte, tengo algo importante para contarte. Me dijo, ay, amigo mío, lo siento mucho, estoy muy ocupado, pero nos quedamos, un día quedamos el penúltimo día antes de mi vuelo. Yo anhelaba los días, las horas que pasen para verlo, no me importaba nadie, solamente quiero verlo, quiero compartir esto y quiero tener mi Biblia. Amados hermanos, me quedé con mi amigo en una cafetería en el Cairo. Y en esta cafetería, amados hermanos, él se sentó a mi lado, me dio cosas, pero yo no tenía ganas de comer, ni beber, ni nada. Yo quería solamente compartir esto con él. Y no es casualidad, amados hermanos, mi amigo habla español, porque él estudió filología hispánica. Aunque te parece algo increíble, pero en Egipto, en mi país, siendo musulmán, si yo hablo esto, puedo perderme la vida, así como usted oye, así como usted escucha hoy día. Yo no podía decir en árabe, yo me convertí al cristianismo, te seguro que muchos me cogían a golpes o a matarme. Pero yo estaba hablando a él en español, dijo, amigo mío, le dije así, yo quiero decirte algo. Amigo mío, ahora yo soy cristiano. Ya recibí a Jesús como mi único Señor y Salvador. Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y le empecé a llorar. Y empecé a poner nervioso y diciendo aleluya, aleluya. Dijo, no podía ni hablar, hermano. Me dijo, vamos a casa, vamos a casa. Dejamos todo, hermano, no comimos nada, no tomamos nada. Pagó la factura y fuimos a su casa. Cuando llegamos a su casa, estaba su esposa. Hermanos, yo lo miré y le dijo, mi amigo, tú eres mi amigo. Tú eres mi mejor amigo. Se frizó un poco, pero ya terminó. Solamente dijo a su amigo, tú eres mi mejor amigo y nunca me hablaste del Evangelio. ¿Saben lo que le contestó su amigo? Nunca te hablé por miedo. Y eso es uno de los problemas del cristiano, el miedo. Esta mañana quiero que entendamos el mensaje del Señor cuando Dios nos llamó. Dios nos llamó no para ir de paseo. Dios nos llamó, hermanos, para que nosotros muriéramos. Y eso es una de las situaciones en las cuales nosotros hemos peleado por vivir esa vida de deshonestidad y vivir en la carne. El mensaje de esta mañana quiero enfocarlos, hermanos, en que nosotros debemos de dejar el pecado, que nosotros necesitamos obedecer al Señor y, como dice su palabra bendita, tomar la cruz todos los días y sigamos al Señor. Vamos a leerlo en inglés y en español. Ustedes lo leen en inglés, yo en español, y tengo unas versiones que voy a leer rápidamente para que nosotros nos enfoquemos. Las versiones nos enfocan un poco más y nos enseñan mucho mejor la palabra. Decía Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. ¿Ok? La versión Dios habla hoy dice, si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y síganme. La versión de la traducción actual dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiere y tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo digo. Entonces, hermanos, me faltó otra. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, la que esté en negro, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Dice la siguiente, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme.
Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera, tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Cuando el Señor está hablando eso, está hablando de algo que ellos conocían. La persona que cargaba su cruz, los romanos hacían que la cargara porque ese día iba a morir. Y lo que nosotros tenemos que aprender del mensaje del Señor es que nosotros tenemos que poder dejar el pecado, cosa que no parece posible, pero que la palabra de Dios nos va a enseñar. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podemos dejar el pecado? La Biblia dice alguna vez, en alguna ocasión, que hay que reformar la carne. Cuando se tiene una lucha en la carne como la pornografía, se ora muchas veces para ser liberado. Y aunque nunca está mal orar, ayunar, la realidad es que nadie puede estar seguro que después de un retiro o un encuentro desaparezca por completo el apetito por el alcohol, la pornografía o por alguna otra atadura en la carne, porque la carne desea los apetitos. Si nosotros leemos en Romanos capítulo 7, dice, hermanos, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien que yo quiero, pero no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, hermanos, es muy difícil vivir una vida espiritual, porque no podemos vencer la carne. Jesús dejó claro que si queremos seguirle, necesitamos llevar la cruz para clavar cada día nuestra carne. ¿Qué podemos hacer ahora que somos salvos? Necesitamos, hermanos, tener el valor de crucificar y matar la carne. No es que nos vamos a suicidar o a quitarnos la vida. Necesitamos no darle a la carne lo que pide, sino tenemos que afligirla, llevarla a la destrucción hasta que muera completamente. Todo lo que nuestra carne desee, si nosotros no se lo damos, entonces nosotros podemos decir que hemos vencido la carne. A Dios dice que la carne es lo opuesto al espíritu. Y dice la palabra del Señor, continúa diciendo, Jesús les había dicho, si alguien quiere venir en pos, dígase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esto no era una frivolidad, porque Jesús decía que tomar la cruz cada día. Pablo, hermanos, declara en la palabra bendita y dice, y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es por esto, hermanos, que Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Y una de las cosas más increíbles en nuestra vida es que a nuestra carne no le podemos decir no. Tan simple, hermanos, como lo que nosotros nos comemos. No podemos decirle no a la comida, aun cuando nosotros sabemos que nos hace daño. La cruz no significa una carga pesada. La cruz, hermanos, representa la muerte, porque la carne no quiere obedecer a Dios, tampoco puede. Necesitamos nosotros morir. Vivir en la carne es una enemistad con Dios. Dice la Biblia, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne, hermanos, domina al ser humano tan fuerte que el ser humano está solamente dispuesto a darle a la carne lo que quiere.
Si quiere dormirse y hay que venir a la iglesia, no van a sacrificarse, no van a crucificarse, no van a decir, yo voy a la iglesia, no importa qué, en el nombre de Jesús yo crucifico mi carne, el sueño, y yo me voy a la iglesia. No, siempre hay, hermanos, esa religión que nosotros nos formamos y decimos, desde la iglesia yo puedo, desde mi casa yo puedo orar, desde mi casa yo puedo hacer esto, pero no están dispuestos para crucificar su carne. Pablo continúa diciendo en Romanos capítulo 8, verso 13, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviréis. Esto quiere decir, hermanos, si eres hijo de Dios, solo debes de enfocarte en lo bueno, en lo santo, practicar el fruto del Espíritu, obedecer las instrucciones de Dios, obedecer sus mandamientos, porque son buenos y eso va a purificar tu día. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? El problema es que nos enseñaron, es que somos salvos por la gracia y ya no tenemos que hacer nada para salvarnos. Eso es 100% cierto, hermanos. Eso es verdad. Pero tú ya fuiste salvos por la gracia. Tú ya fuiste perdonados. No hiciste nada para lograrlo. Solamente abriste tu corazón, recibiste el perdón y fuiste salvos. Así que ese pensamiento es lo que ha creado un cristianismo carnal que nunca ha querido aceptar las instrucciones de Dios para vivir una vida de obediencia a Dios, porque tenemos nuestra propia religión y creemos que como lo hacemos es correcto. Cuando oímos que Dios le habló a Moisés y le dijo, dile al pueblo de Israel esto, dile al pueblo de Israel aquello, y decimos eso, se los dijo solamente a ellos. La obediencia, hermanos, Pedro nos habla hacia la verdad. Nosotros tenemos un compromiso con Dios con obedecer la verdad. Pilatos decía que es verdad. Él no sabía qué era la verdad, pero nosotros debemos de entender qué es verdad para que nosotros tengamos un compromiso. Dice Pedro, habiéndonos purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Entonces, hermanos, ¿cuál es la verdad que tenemos que obedecer de acuerdo a lo que Pedro nos está diciendo para poder nosotros purificar nuestras almas? Dice el Salmo 119, 116. Ustedes lo leen en inglés, yo lo leo en español y avanzamos. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. El verso 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pedro, hermano, nos llama a la santidad, pero eso requiere una obediencia. Así que no hay que hacer caso a la carne, porque lo que pide la carne, tú no lo puedes dejar. No se lo puedes negar, no puedes negarte a ti mismo. Solo lo puedes hacer si alimentas el Espíritu mediante la obediencia a las instrucciones de Dios. Entre las más las practiques, más enfocarás en agradar a Dios y no satisfacer las obras de la carne, no satisfacer a la carne. Será entonces más fácil vencer, hermanos, y transformar los apetitos pecaminosos cuando nosotros nos enfocamos en las cosas de Dios y no nos distraemos. Eso hará una bendición a nuestras vidas. Eso permitirá que nosotros estemos siempre dispuestos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo nos dirigimos, hermanos? ¿Saben? Una de las cosas que a mí me gusta a veces ir a YouTube y ver algunas predicaciones, alguna enseñanza, pero últimamente me he enfocado en algo. Y es que en el internet hay cantos de mi época, preciosísimos. Entonces me he enfocado en estos cantos y he puesto en los cantos de Manuel Bonilla. Por favor, no se estén riendo porque me distraen. Los cantos de Manuel Bonilla es una bendición. Yo cuando los oigo me inspiro. Anoche estaba llorando a Dios, decía, Señor, pero mira, cuando tú hablas de estos simples cantos, cuando nosotros hacemos esto, hermano, nosotros nos enfocamos en Dios.
Imagínense ahora, hermanos, ay, que no tengo tiempo de leer la palabra de Dios, hay que cargar una Biblia. En los teléfonos nos trae audios, hermanos, para que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Necesitamos enfocarnos en la palabra de Dios. Ese musulmán decía que su deseo era leer la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de obedecer su santa y bendita palabra. Continúa diciendo, hermano: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios, esperar por completo, esperar en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó ser santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: ser santos porque yo soy santo. No nos debemos conformar, hermanos, a los deseos que teníamos antes estando en nuestra ignorancia. ¿Qué hacíamos el domingo? Pregúnteme. Fútbol, tenía que estar en el fútbol. Eso era lo que mi carne pedía. Y cuando me convierto al Señor, hermanos, yo dije: ¿ahora qué hago? Tengo compromiso hacia el fútbol. Y luché ese día con mi carne, hermanos, todo ese día. Y mi carne me venció. Y me fui al fútbol. Tenía un compromiso en el fútbol y me fui al fútbol. El último día que fui al fútbol, me he dado una lastimada en mi rodilla, que yo creo que todavía el efecto me quedó todavía. Yo dije: Señor, perdóname, ¿qué ando haciendo yo aquí? El problema de algunos cristianos, que hermanos, que han venido al Señor y no quieren dejar su forma pecaminosa que han practicado, y están y permanecen ahí. ¿Qué tiene que hacer un cristiano cuando ha sido salvo? Irse a una barra. ¿Qué tiene que hacer un cristiano en lugares que no son correspondientes para un cristiano? ¿Qué tiene que hacer eso? No se conformen a los deseos que antes tenían, dice el apóstol, porque antes estaban en ignorancia y lo hacían por ignorancia, pero ahora conocen al Señor. La carne debe morir porque simplemente no la alimentas, no la satisfaces. Tienes que cambiar tu mente, tienes que cambiar de lugar, tus pies tienes que ponerlos en otro lado. Si no lo haces, seguirás atrapado, obedeciéndole a la carne. Sigue diciendo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Piense por un momento en las obras de la carne. Piense lo que su carne le está dominando para no hacer la voluntad de Dios. Piense por un instante. Piense, hermanos, los deseos pecaminosos. Piense por un momento qué estorba en su vida para obedecer a Dios. La gente, hermanos, dice que es difícil obedecer la ley de Dios y se excusan de que nadie la ha podido cumplir. Entonces usan muchas excusas. En primer lugar, ¿cuál es la excusa para no obedecer lo que la palabra bendita de Dios nos dice? Dios dice que debes de amarlo, y lo dice en muchas partes de la Biblia, que no deberíamos, hermanos, realmente ni discutir eso. Creo que todos podemos decir: yo amo a Jesús. Y cuando le preguntas a las personas: hermano, ¿qué pasó? Ya estás dejando de amar al Señor, ya no te hemos visto. No, yo amo a Jesús. De veras lo amas. Mire lo que dice la palabra del Señor. En Juan 14:15 dice: si me amáis, guarden mis mandamientos. Y en el verso 23 al 24 el Señor nos dice: respondió Jesús, les dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras.
y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre. También dijo en Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Continúa diciendo, hermanos, y ahora Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió a su descendencia después de ellos, a vosotros entre todos los pueblos, como en este día. ¿Qué crees que Dios hizo contigo? Te escogió, te predestinó para que tú estés delante de su presencia. ¿Qué es lo que te pide? Que lo ames, que lo obedezcas. Y hermanos, este es uno de los problemas muy graves en el cristianismo. Sin embargo, hay muchos que se confunden por lo que dicen a otros. Sostienen que la ley de Dios no es para nosotros. Así que están completamente equivocados a pesar de sus argumentos, porque sus argumentos son solo para aquellos que no quieren obedecer a Dios. Cuando el profeta le dijo al rey Saúl, espérame 7 días. Espérame 7 días. ¿Sería difícil eso, hermanos? Sin en cambio, hermanos, él no obedeció. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces a la gente se le hace difícil obedecer a Dios. Y esa es una excusa que refleja una mala enseñanza. Que a la gente dice que no se puede obedecer porque es muy difícil. Y ponen muchas excusas. Lo que realmente están declarando es que no están dispuestos a obedecer lo que Dios ha mandado. Y la razón, hermanos, es que porque muchas veces existe la rebeldía en nosotros. Las excusas más comunes que hay, hermanos, la número 1 es, no se puede obedecer la ley de Dios porque es muy difícil. No lo hacemos porque existe realmente la rebeldía por eso. Pero en realidad la Biblia dice que no es difícil. Otra vez vemos la actitud de Saúl. El profeta le dijo, espera 7 días, y él se le hizo difícil. Dice la palabra del Señor, pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Continúa diciendo, hermanos, porque este mandamiento que yo te mando hoy no es demasiado difícil para ti. Quiero que entiendan esto, hermanos, porque muchas veces nuestras excusas no están basadas en la realidad, en la palabra del Señor. Lo hacemos porque somos rebeldes. Dice, los mandamientos que yo te ordeno hoy no son difíciles para ti, ni están lejos. No están en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos los traerá y nos los hará oír para que los cumplamos. Ni están del otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar? Para que nos los traiga y nos los haga oír, a fin de que los cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Entonces, hermanos, dice la palabra que no es difícil. Así que todos nosotros podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Sigue diciendo Romanos. Lo que yo diga no es muy importante, pero oigan lo que dice la palabra. Otra excusa que dicen es que como ya estamos bajo la gracia, ya no hay nada que obedecer la ley de Dios. Otra vez, esta es una enseñanza muy mala. La gracia no es lo opuesto a la ley. Lo opuesto a la ley es la no gracia. Lo opuesto a la ley es el pecado. Y Pablo dice claramente, hermanos, que aunque estamos bajo maldición de la ley, esto no significa que podamos pecar porque estemos bajo la gracia. Eso no dice. Romanos 6, 1 al 4 nos dice, muertos al pecado, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos en él? La pregunta muchas veces que nos decimos y nos hacemos de la vista obesa, ¿qué es pecado?
Mire lo que dice la Biblia: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Así que todo aquel que infringe la ley comete un pecado. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Porque de cierto os digo que aunque pase el cielo y la tierra, dice, la ley no pasará, porque la ley es la palabra del Señor. Mire lo que dice Pablo, hermanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas Cristo vive en mí. Crucificado es estar muerto a la carne, a los apetitos de la carne. ¿Cuándo le hemos dicho a nuestra carne: no hay Facebook ahora, carne? No voy a ver Facebook ahora, carne. La gente no puede hacerlo, hermanos. No hay televisión, no hay novelas este día, carne. No hay. La gente no puede decirle no. ¿Por qué? Porque el pecado está en ellos. La ley del pecado los tiene dominados. Así que necesitamos, hermanos, matar al hombre viejo, crucificarlo. Pablo dice: porque si fuisteis plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también vamos a vivir con Él. Hermanos, necesitamos matar ese viejo hombre, esa vieja mujer. Necesitamos matarla en el nombre del Señor y hacer, hermanos, que muera en nosotros, para que nosotros podamos obedecerle al Señor. De lo contrario, dice que los que practican, los que viven en la carne, no pueden agradar a Dios. Así es que Pablo nos dice: no reine el pecado en vuestros cuerpos. ¿Por qué debe de reinar el pecado en nuestros cuerpos? La gente usa sus cuerpos para el pecado. La gente usa sus cuerpos para la maldad, hermanos. ¿Cómo es posible que alguien use su cuerpo para su propia destrucción? ¿Cómo es posible? Pero lo es. No digo nada, hermanos, de los que viven en el mundo. Ellos tienen enfermedades, sífilis, gonorrea y cuántas enfermedades sucias que tienen, porque ellos usan su cuerpo mal. Pero nosotros los cristianos no podemos usar nuestro cuerpo mal. Nosotros los cristianos tenemos que usar nuestro cuerpo para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Ese es lo que nos manda el Señor que hagamos, y no que estemos obedeciendo a la carne. Pero las excusas nunca faltan, hermanos. Otra de las excusas o pretextos que dicen esa mala enseñanza es: la ley es para los judíos, yo soy gentil. Esta excusa, hermanos, en parte es verdad, y aquí podríamos hablar mucho de esto, pero no vamos a hablarlo. Mejor vamos a ser más breve. Para empezar, nunca vamos a encontrar tal expresión en la Biblia, que como la ley es solo para los judíos, la ley es del Señor, hermanos. Con sus leyes les fue dada a su pueblo. Si la ley es solo para los judíos, entonces la salvación es solo para los judíos. Porque el sacrificio de Cristo es debido a la transgresión de la ley que el hombre hizo. Si no hay ley para los gentiles, entonces no hay transgresión y no necesitamos salvación. Pues la ley produce la ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si no hubiera ley, entonces no habría pecado. Sigue diciendo Romanos capítulo 4, verso 5. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pero la Biblia dice que todos pecaron. Esto lo puedes leer en Romanos 3, en Romanos 6. Lo que significa que aunque ignorantes de la ley de Dios, la quebrantamos, y eso nos ha puesto a todos lejos de Dios. Pablo dijo esto precisamente porque el contexto de lo que Pablo ha estado tratando es que los que son de Cristo vivan en justicia. Justicia, dice la Biblia, que es obediencia a las leyes divinas. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 3 y lo vamos a leer en el nombre del Señor.
y entenderemos lo que es justicia. Y tendréis justicia, dice, cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová vuestro Dios, como Él lo ha mandado. Así es que, hermanos, esto nos habla la palabra del Señor para enfocarnos, hermanos, en que nuestras excusas no son válidas delante del Señor. Vamos a continuar. Así es que no hay, hermanos, pacto para los gentiles. Mire lo que dice: si usted es gentil y cree que no tiene que obedecer la ley, es ok para mí. Lógicamente que el pacto es con el pueblo de Dios, y estoy hablándote a ti porque estás aquí, porque Dios te trajo, te escogió, te predestinó para que estuvieras aquí. Si no, no estuvieras aquí. Porque dice que vendrán días, dice Jehová, en los cuales hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No hay pactos para los gentiles, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto lo puedo leer el mismo verso, la misma expresión en Hebreos 8:8, casi dice exactamente lo mismo. Así es que la ley es para los que quieren seguir a Dios. La ley es para su pueblo, no es para el resto del mundo, no es para el que retrocede, no es para el rebelde. Ellos pueden vivir como quieran, pero si tú estás siguiendo a Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces tú has sido injertado en el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios tiene nombre, se llama Israel. Cuando tengas tiempo, lee estos capítulos. No los leas si no oras a Dios, no los leas, pero lee, es muy fácil grabártelos. Jeremías 11, Isaías 11, Romanos 11, Apocalipsis 11. Es fácil recordarlo. Léelo para que tú puedas entender cuál es tu posición en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que, hermanos, si nosotros éramos gentiles, pues claro, no tenemos ley, no sentíamos que transgredíamos a Dios. La gente, hermanos, no conoce el pecado muchas veces. Hace pecados, maldades, y no sabe que es malo siquiera. Yo les he dicho a ustedes, casi no se oye la palabra fornicación, y cuando tú la pones en Google, está como que está mal dicha, pero no saben qué es fornicación. Viven con sus parejas y les parece bien, cuando hay una ley de Dios que manda que el matrimonio sea santo y que lo estableció. Pero la gente no conoce, en su ignorancia se acuesta con quien sea, no hay ningún problema. Pero ellos están en ignorancia, nosotros no, nosotros conocemos de Dios. Así es que, hermanos, nosotros estábamos alejados de Dios, alejados de ser hijos de Dios, alejados de pertenecer al pueblo del Señor. Efesios capítulo 2, cuando tengas tiempo, léelo. Dice: en aquel tiempo estabas sin Cristo, estabas alejados de la ciudadanía de Israel y estabas ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Jesús, por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre. Así es que ahora, hermanos, somos ciudadanos del reino del Señor, y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos, a los que estaban cercas, porque por medio de Él unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué dice en Gálatas? Dice que nosotros somos hijos de Abraham. Romanos 11 dice que somos hijos de Abraham. Dice que fuimos injertados en el olivo, que es Israel. La constitución del pueblo de Israel es su palabra bendita, sus instrucciones, es la palabra de Dios. Dado que ahora eres parte de la nación de Israel, ahora le perteneces a Dios. Mira, los gentiles se unieron a Israel
recibieron las bendiciones cuando salieron de Egipto. Los egipcios se juntaron con ellos y Dios les dio las mismas leyes, las mismas bendiciones. Todos los privilegios también se los dio. Todas las responsabilidades también les dio cuando salieron de Egipto, hermanos, con Israel, porque Dios no hace acepción de personas. Si la salvación es para todo el mundo, su ley es para todo el mundo, hermanos, y todo el mundo casi la obedece, porque en el mundo está prohibido matar, y eso está en los mandamientos de Dios. Por cierto que el nuevo pacto es con la casa de Israel. Allá en la Nueva Jerusalén hay 12 puertas con los 12 nombres de las tribus de Israel. No hay una puerta para los gentiles, porque todos en Cristo somos iguales. Dice Números: un mismo estatuto tendréis vosotros entre la congregación, y el extranjero que con vosotros mora será estatuto perfecto por todas nuestras generaciones, con vosotros. Así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley, un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros moras. Si has sido injertado en el olivo, que es Israel, si moras en Israel, la misma ley es para el pueblo de Dios. Permanece entonces para siempre. Entonces la ley de Dios es para ti, es buena, es santa. No hay ley escrita que te haga ningún daño. Todos tienen el propósito de darte vida. No sé cuántos están entendiendo el mensaje, hermano, pero tienes que saber que tú fuiste injertado en el olivo que es Israel. Tú eres parte del pueblo de Israel. Tú, dice San Pablo, tienes las promesas, tienes los mandamientos, tienes el privilegio, tienes, hermanos, las bendiciones que Dios dio a su pueblo. ¿Por qué? Porque tú perteneces a Él. Dice, porque si algunas de las ramas fueron desajadas y tú, siendo un olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no tienes de qué jactarse contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Y se dice que el Mesías es el que alimenta tanto a los gentiles como a los judíos, y por lo tanto estamos injertados en la raíz. Debemos de beber la misma savia que es la bendita palabra de Dios. Y finalmente Pablo dice que ya no eres gentil. Sabéis que cuando eras gentiles, eras llevado a los ídolos mudos. Os llevaban a los ídolos mudos. Eras idólatra. Ya no eres tú gentil. Tú eres parte del pueblo de Dios. Tienes una nueva nacionalidad. Si lees Efesios 2, dice que eres como un ciudadano de Israel. Eres un israelita ahora. Tienes una nueva nacionalidad. Si vosotros sois de Cristo, digo, ciertamente, linaje. Y esa palabra significa esperma. Así que si eres esperma de Abraham, y los hijos de Abraham obedecían. Si eres hijo de Abraham, vas a obedecer, como lo hizo Abraham. Los judíos decían, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Cuáles son las obras de Abraham, hermanos? ¿Cuáles son las obras de Abraham que nosotros hemos leído en la palabra de Dios? Dios le dijo, habita como forastero en esta tierra. Se lo estaba diciendo Isaac. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en su simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Se dan cuenta cuáles son las obras de Abraham? Abraham guardó los mandamientos de Dios. Así que si eres hijo de Abraham, tú vas a aprender a guardar los mandamientos de Dios. Y las excusas para no hacerlo son innumerables, hermanos. Vamos a ver otra. La cuarta excusa es que se da para no obedecer la ley de Dios es, no tengo que obedecer la ley de Dios, basta con que mi conciencia no me acuse y tenga buenas intenciones. ¡Wow! Esto sería muy cristiano, amén. Y sacan, hermanos, fuera de contexto, 1 Corintios capítulo 8.
Muchos interpretan que ahora basta con tener una buena conciencia para agradar a Dios. Y es que muchas veces solamente se lee el texto y no se leen los otros versículos. Porque dice San Pablo, porque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así es que muy malas noticias para todos aquellos que están creyendo, hermanos, que con obedecer, con tener buena conciencia, están a salvos. Mire lo que dice Jeremías. Para todos aquellos, muy malas noticias para aquellos que dicen, no, si mi conciencia no me acusa, estoy bien delante de Dios. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dice el Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Así que no puedes, hermanos, guiarte por tu corazón. No basta con que tengas buenas intenciones, porque nuestros caminos no son los caminos de Dios. Porque si dejamos las instrucciones de Dios, precisa es porque nuestro corazón nos engaña. Porque nosotros no estamos conscientes de eso. El corazón de Saúl estaba engañado. Él había dicho, he guardado lo gordo, lo mejor para Dios. Fíjense lo que decía su corazón. Él estaba guardando lo mejor para Dios, cuando Dios había dicho que eso que está ahí es maldito, está bajo maldición. Saúl no pensaba así. Y muchas veces es lo que hacemos en nuestras vidas. Pensamos que lo que hacemos estamos agradando a Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Ay, pastor, no vine a la iglesia porque vienen unos amigos de la mena, los tuve que sacar y pasear y todo eso. ¿Y cuánto te dijo? ¿Quién te dijo que eso era más importante que ir a la iglesia? ¿Por qué no los llevaste a la iglesia? ¿Por qué no hiciste algo por ellos? ¿Por qué? Porque la carne no se puede sujetar a Dios. Miren, hermano, Saúl sufrió la pérdida de su reino, sufrió la pérdida de su reinado, de su descendencia. Hermanos, estaba a punto de ser consolidada solo por la obediencia, pero no lo hizo. El profeta Samuel le tiene muy malas noticias y le dijo Samuel, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos y idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Por seguir su corazón, ese mismo día Saúl perdió no solo el reino, sino la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Y le vino, hermanos, la depresión, y le vino el temor, y le vino el celo, y le vino la envidia, y le vino, hermanos, una sarta de demonios que lo trajeron en depresión por muchos días. Aunque él se quería justificar, y aunque él quería hacer lo mejor para Dios, el fin no justifica los medios. Si pones la ley y las reglas, si tú pones la ley y las reglas, te constituyes tu propio Dios. Si piensas que las leyes de Dios son anticuadas para otras culturas, entonces Dios no es eterno y su palabra no es eterna y sus mandamientos no son para siempre. Pero si encuentras la palabra eterno o para siempre, al lado de preceptos, estatutos, mandamientos, es porque lo son. No basta con tener buena conciencia, buena intención, porque puedes estar en tremenda rebelión. Solo tienes que obedecer a Cristo y amar a tu prójimo. La última excusa, hermano, está basada en esta escritura. Yo solo tengo que obedecer a Cristo y amar a mi prójimo. Amar a tu prójimo suena muy bien, ya que Jesús dijo que era el primero y el segundo mandamiento de la ley, y que eran los más grandes. Pero eso no significa que el resto de la ley sea abolida solo porque tenemos sentimientos muy amorosos por Dios y por mi prójimo. Por eso es exactamente el argumento con que vivimos, con que tratamos de esquivar los mandamientos de Dios. Veamos lo que dice Mateo 22:36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ya leímos que es amar a Dios, amén. Ese es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La pregunta, hermanos, es ¿cuál es el primer mandamiento?
Y eso, hermanos, también se puede decir cuál es el más grande, cuál es el más importante, cuál es el principal. Así que desde el punto de vista de Jesús, que Dios sea uno y que le amemos con todo nuestro entendimiento, con todos nuestros sentimientos y con todo lo que hacemos, eso es guardar el mandamiento más grande. Mas la segunda pregunta que debemos hacer es, ¿qué es amar a Dios? Y eso es fácil definirlo al empezar a amar a Dios. ¿Podemos realmente amar a Dios? Pues ahora, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y continúa diciendo Juan, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos no son gravosos, hermanos. En otra ocasión el intérprete de la ley le hizo la misma pregunta para tentarle, de que estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, depende. Dice, uno de los intérpretes de la ley preguntó para tentarle, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Dice la Escritura, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. ¿Qué significa depende? Bueno, en griego la palabra es krematai y quiere decir, hermanos, colgar, suspender. Esto se usa en Lucas capítulo 23, verso 39. Se usa la misma palabra con respecto al malhechor que estaba colgando al lado de Jesús. Así que los 613 mandamientos que tiene la Biblia se resumen en 10 mandamientos que cuelgan de esos dos: amar a Dios, al prójimo. Ahora, si estos son los dos grandes mandamientos, pongamos atención a lo que Jesús le dice en el Sermón del Monte. No piensen que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, así se enseña a los hombres, será muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuáles son los mandamientos pequeños? Los que cuelgan de los grandes. No tendrás imágenes, no usarás el nombre de Dios en vano, guarda el día del reposo, honra a tus padres, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas falso testimonio y no codicies. Estos son los grandes mandamientos. Hay más pequeños como por ejemplo, no tendrás pesa incompleta, sino tendrás una medida justa. Si tú no haces esto, estás quitando el mandamiento de no robarás. Ahora quiero, hermanos, falta más, pero quiero terminar aquí por esta razón, ¿ok? Porque no quiero que en su mente quede, hermanos, el querer guardar los mandamientos de Dios sin nunca haber tenido una relación con Cristo. Nunca será efectivo. Los mandamientos de Dios no se dieron con el propósito de salvar a nadie. Nadie se puede salvar por los mandamientos. Uno de los problemas que hemos tenido es que personas que no han recibido a Cristo, que no han tenido una experiencia con Cristo, se han metido a querer guardar los mandamientos. ¿Y saben lo que dicen cuando los descubren? Lo primero que dicen: ay, pastor, fíjese, hablando de los mesiánicos, ya empecé a guardar Shabbat. Ya empezó a guardar Shabbat, pero su vida es una vida de desorden, de desastre. ¿Qué propósito tienes que guardes el Shabbat? ¿Qué propósito tienes que guardes los mandamientos de Dios? ¿Qué hay de eso? Nada tendrá sentido si tú no has tenido una experiencia con Dios y empiezas a obedecerle al Señor. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu es el amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros tenemos que vivir bajo el poder del Espíritu y no de la carne, porque cuando vivimos a través del Espíritu, nosotros vamos a ejercer, hermanos, la obediencia a la palabra de Dios. No podemos nosotros obedecer a Dios, decir yo guardo los mandamientos, yo reposo el día del sábado.
nada de eso será válido si tú no has tenido la experiencia con Dios. Si no hay una actitud correcta en tu vida, personas que se engañan, yo soy lleno del Espíritu Santo, y los ves enojados, malhumerados, hermanos peleoneros, hermanos odiosos y cuántas cosas. Y está el Espíritu de Dios ahí. No está el Espíritu de Dios. Cuando nosotros tengamos el Espíritu de Dios, ni nunca siquiera lo tenemos que decir. Nuestra vida, el fruto que daremos delante de Dios será suficiente para que nosotros vivamos rectamente. Pero sí tenemos que alimentar nuestra vida, nuestro corazón con la palabra de Dios para ir a la obediencia. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La forma que nosotros vamos a dejar de pecar a Dios es cuando nosotros entreguemos nuestro corazón a Cristo. Es cuando recibimos ese perdón de pecados, porque eso es lo que sucedió cuando recibimos a Cristo. Nos perdonó nuestros pecados, nos limpió, nos purificó, nos santificó. No pagamos nada, no guardamos mandamientos, no hicimos nada. Él, por su gracia bendita, lo hizo, hermanos. Pero ahora, ¿cómo vamos a reaccionar? Vamos a alimentar nuestra carne, vamos a seguir yendo a esa barra maldita que íbamos cuando no conocíamos a Dios. Vamos a caminar en esos caminos de perversión que caminábamos antes. No podemos, porque algo pasó en nuestra vida y Él vino a nuestro corazón. Él dijo: yo voy a poner mis leyes en sus corazones y ellos me van a obedecer. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, sabremos obedecer. Pero cuando no, hermanos, solo seremos cristianos carnales. Y el que vive en la carne, dice la Biblia, no podrá agradar a Dios. Deja tu Dios. Deja tu religión, deja tu forma de pensar, deja tu saulismo, deja de pensar como Saúl equivocadamente. Le dijo al profeta Samuel: yo me esforcé, ofrecí sacrificio a Jehová. ¿Y quién te dijo que lo hicieras? Te dije que me esperaras. Muchas veces nosotros hacemos las cosas, hermanos, y queremos apantallar a Dios. No podemos hacer eso, hermanos. No podemos hacer eso. Si no caminamos conforme al Espíritu, nunca podremos dejar el pecado. Si no, nosotros nos enfocamos en las cosas de Dios, nos metemos la palabra de Dios en nuestros oídos, caminamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, eso va a empezar a florecer y a crecer hasta que nosotros haya ese sincero amor. Decía el hermano musulmán: cuando yo recibí a Cristo, yo los miraba a todos con amor, miraba a los judíos con amor, miraba cuando vi a un homeless que estaba por ahí, le di dinero con todo ese amor, porque el Espíritu Santo de Dios ya estaba obrando en su vida. Sentía un gozo, una alegría. Quería ir a predicarles a todos la más palabra. Quería que todos recibieran lo que yo había recibido. Tenía mucho gozo en mi corazón. Esa noche no pude dormir, dice, porque tenía mucha paz en mi vida. Aprendió la paciencia, aprendió la benignidad, aprendió la bondad, aprendió la fe en Dios, hermanos. No podemos servir a Dios porque Dios exige mucho. No es verdad. Sus mandamientos no son gravosos. Vamos, hermanos, a vivir de acuerdo al Espíritu. Si nosotros, dice, hay un dicho que dicen los de las porras: sí se puede. San Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las leyes de Dios no vinieron para perjudicarnos. Las leyes de Dios no vinieron para hacernos mal. La ley de Dios vino para librarnos del pecado, de la maldad, para hacernos libres de las ataduras, para guiarnos a la verdad, a la justicia. Jesús es la verdad, Jesús es la ley, Jesús es el don de Dios. Jesús es el único que nos puede ayudar a nosotros a cambiar nuestra mentalidad, a cambiar nuestra forma de ser. Si no vivimos conforme al Espíritu, el pecado se mirará en nosotros. Si no vivimos en el Espíritu, la maldad se saldrá y brotará de nuestras vidas. La gente lo notará: y ese es un pastor hipócrita. Miren cómo se enoja, miren cómo patea, miren cómo dice, miren cómo habla, miren cómo blasfema, miren cómo se mueve, miren cómo trata a todos mal. Miren, es el fruto de la carne. Eso es lo que mi carne está revelando. Pero si vivimos con el Espíritu, no necesitamos decir: hermano, yo soy lleno del Espíritu Santo solo porque hablo lenguas. No, el Espíritu Santo dará testimonio en nuestro espíritu que somos verdaderos hijos de Dios.
Si continuamos en nuestra carne, dice, moriremos. Si seguimos alimentando nuestra carne, moriremos. Y un ejemplo fácil de esto, hermano, es los diabéticos. Si siguen comiendo azúcar, ¿qué pasa? Morirán con los riñones deshechos, con el páncreas malo, y morirán de cáncer y se terminarán. Sigue comiendo azúcar, sigue disfrutando pasteles, sigue haciendo eso. Si eres diabético, vas a morir pronto. Sigue pecando, sigue haciendo maldad. El pecado va a carcomer y vas a morir. ¿Saben qué, hermanos? No tenemos que morir e irnos a la condenación. Matemos al hombre viejo. La próxima vez, amén, la próxima vez, hace unos días alguien unos pastelitos tan ricos de queso, me comí 3, hermanos. Me sentí mal. Dije, yo no debo de comer esto. La próxima vez que quieras hacer algo pecaminoso, dile no a tu carne. No voy a hacer eso. No, eso es malo delante de Dios. No lo voy a hacer. Quítale lo que tu carne más desea. Quítale lo que tu carne más ama. La gente no puede buscar a Dios, hermanos, en estos momentos, porque están ocupados en la media, están ocupados en el espectáculo, están ocupados en sus trabajos, están pensando hacerse ricos, hermanos. No pueden servir a Dios, porque están obstruidas sus mentes, sus corazones, están siendo manipulados por el enemigo y la carne está presa de ellos. Eso los va a llevar a la condenación. Vamos a quitarle al enemigo todo ese dominio que tiene en nosotros. Hermanos, imagínense algunos cristianos, solo por dormir no vienen a la iglesia, solo porque se levantaron tarde no vienen a la iglesia, solo porque se tardaron en el desayuno ya se hizo tarde, tuvimos que desayunar. La carne, la pecaminosa carne nos hace violar la palabra de Dios. Así no podemos heredar el reino de los cielos. Necesitamos, hermanos, dejar el pecado. Dice, nadie puede dejar de pecar. No, sí se puede dejar de pecar. Necesitamos vivir como Cristo. Cristo fue nuestro ejemplo. Necesitamos vivir conforme al Espíritu. El Espíritu es nuestro ejemplo. Los frutos del Espíritu se manifiestan en nuestras vidas. Y cuando tengamos el fruto del Espíritu en nuestra vida, no habrá ley. No habrá ley que nos juzgue, no habrá ley que nos acuse, no habrá ley que nos condene. ¿Por qué? Porque vivimos al margen de la ley, porque vivimos de acuerdo a su espíritu, porque caminamos de acuerdo a su espíritu y el pecado ha muerto en nosotros. Vamos a matar el pecado, hermanos. Vamos a vivir conforme al Espíritu. Oh, qué difícil, pastor, qué difícil. Vamos a ayunar el miércoles. Qué difícil, pastor. Vamos a hacerlo. Vamos a doblegar nuestra carne. Le vamos a decir, ¿sabes qué, carne? Te voy a sacrificar este día y te vas a humillar este día por amor al Señor. Y no voy a comer y no voy a beber y voy a sacrificarte para que entiendas que yo quiero obedecer al Señor. Pero no nos atrevemos. Ay, pastor, eso es muy difícil. Los mandamientos de Dios son muy difíciles. Eso no es verdad, hermanos. Somos rebeldes, eso es lo que somos. Somos obstinados, eso es lo que somos. Dios quiere cambiar a su iglesia. Que no se puede, dicen los paganos, sí se puede. Pablo dice, sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a cambiar nuestra forma de pensar, vamos a cambiar la religión que nos hemos marcado. Pero esta mañana, antes de cualquier cosa, asegúrate que has tenido un encuentro con Cristo, porque si no has tenido un encuentro, solo vivirás religión, solo vivirás fanatismo, solo vivirás legalismo, solo vivirás de acuerdo a tus caprichos y desecharás la palabra de Dios. Piensa por un momento lo que Dios quiere darte a tu vida. Piensa lo que Dios te está poniendo en tus manos. El poder dejar de pecar delante de Dios solamente por pensar en los mandamientos del Señor. El salmista decía, en mi corazón he guardado tu palabra, he guardado tus dichos, he guardado tus mandamientos, para que no peque contra ti. Cuando tú te des cuenta que lo que estás haciendo es pecaminoso delante de Dios y le pidas perdón de Dios y te arrepientas y te vuelvas a Dios, Él tendrá misericordia y no habrá ninguna condenación para ti, ni ningún infierno, ni ningún castigo
¿Por qué? Porque vivirás bajo la ley de Cristo. Porque vivirás de acuerdo al Espíritu. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Mañana nos moriremos, nos pudriremos, nos comerán los gusanos y se acabó la carne. Pero nuestro espíritu, ¿a dónde irá? ¿Cuál es el lugar que le hemos estado preparando? Esta mañana tienes que pensar en eso. Vamos a terminar con el pecado, hermanos. Vamos a terminar con el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a terminar con el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Vas a terminar con el pecado, con la maldad. No digas que no se puede. Esa palabra no se puede, ni existe siquiera en mi vocabulario. Esa palabra no se puede, ni existe siquiera en la Biblia. Esa palabra no se puede, no existe, ni debe de existir para alguien que tiene un Dios tan grande, tan poderoso, que es poderoso para ayudarte y para librarte de toda maldad. No sé cuántos lo quieren probar. Yo lo quiero probar. Yo quiero vivir mis últimos días obedeciendo al Señor. Yo quiero vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Me voy a esforzar, voy a hacer lo que sea posible. Cuando te caigas, cuando te tropiezas, levántate en el nombre de Jesús y sigue la meta, porque el Espíritu es amor, es paz. El Espíritu es paciencia, es benignidad, es bondad, es mansedumbre, es templanza. Y cuando tú tengas esto, ni tienes que decirme lo que estás haciendo, se va a mirar en tu rostro. ¿Cómo lo podemos ver? Serás el primero en llegar a la iglesia. Nadie te ganará tu lugar, nadie te ganará a decir tu rema. Tú estarás atento a lo que Dios te habla y te dice. Aprenderás a leer la palabra de Dios. Este musulmán dijo, cuando él recibió a Cristo, mi único deseo era leer la palabra de Dios, aprender lo que Dios decía. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en el nombre del Señor. Una vez más, Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Hay un dicho que dicen en las porras, en el fútbol, es que sí se puede. Cuando en la palabra de Dios nos habla y nos manda a hacer algo, es porque se pueden hacer las cosas. En la palabra de Dios no hay nada imposible. Los imposibles, ¿ok? Lo podemos hacer los hombres. Los milagros solo los hace Dios. Pero hay nada imposible. No hay nada difícil que Dios haya puesto en nuestras vidas como para que nosotros digamos, es una carga pesada, no lo puedo llevar, no puedo hacerlo. Si te decides, puedes eso y más. Porque santos hombres de Dios lograron el propósito de Dios, caminaron de acuerdo a la palabra de Dios. Hubo uno que caminó tan fielmente delante del Señor, dice que el Señor se lo llevó porque desapareció, Dios se lo llevó porque caminó con Dios. Y ese es el propósito por el cual Cristo Jesús vino a la tierra, para enseñarnos cómo caminar rectamente delante de Dios. El apóstol Pablo descifró perfectamente bien el sentir de Cristo para nuestras vidas y dibujó el pecado y dijo que nosotros mismos no podemos dejar el pecado porque estamos sujetos al pecado. Que solo podemos dejar el pecado cuando nosotros matemos el hombre viejo, lo dejamos que se desnutra, que se muera, no que nos suicidemos, ok, nada de eso, sino que mueran nuestros deseos pecaminosos, muera nuestra carne, muera lo que más domina nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir de acuerdo al Espíritu. Cuando nosotros aprendamos a vivir de acuerdo al Espíritu, podremos decir que hemos podido vencer el pecado, porque el fruto del Espíritu no se da en árboles maleados. Necesitamos nosotros reconocer que la palabra bendita de Dios es eterna, es viva y es eficaz, y que nosotros debemos de vivir de acuerdo a su palabra bendita. Si nosotros no hacemos caso a sus mandamientos, sus estatutos, a sus instrucciones que Él nos dio, ¿cómo nos vamos a guiar? ¿Qué nos va a decir si que esté bien o esté mal? Necesitamos leer, aprender y llevar a cabo en la obediencia la palabra del Señor. Hoy es un día especial para nosotros, porque aprendimos que sí podemos vencer el pecado. Necesitamos matar el hombre viejo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Y cuando nosotros hagamos eso, entonces nosotros vamos a tener esa bendición de decir, Señor, he vencido, aquí estoy. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Ahora me espera la corona de justicia que tú tienes para mí. ¿Cuántos podrán decir eso hoy? ¿Cuántos podrán decir eso mañana? Dios va a orar en nosotros su perfecta voluntad. Y si aprendemos su palabra bendita y la llevamos a cabo, la llevamos en práctica, oh hermanos, va a ser grande diferencia en nuestras vidas. Vamos a poder gozar no solamente de la buena voluntad de nuestro Dios, sino de las bendiciones que trae la obediencia a su palabra. Los mandamientos nunca se dieron para que alguien sea salvo. Es más, nadie se puede salvar por guardar los mandamientos. La salvación la hizo Jesús en la cruz. Derramó su sangre preciosa, su cuerpo fue crucificado, maltratado por nosotros. Él ganó nuestra salvación. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado y de toda maldad. Somos salvos porque Cristo murió en la cruz del Calvario, porque derramó su sangre, nos perdonó y nos adoptó como hijos suyos para ser parte de su pueblo. Ese es el propósito de Cristo en nuestras vidas. Pero ahora que estamos en Cristo, la obediencia. Si decimos que amamos a Dios, pues vamos a obedecerle. Y la Biblia dice, si me amáis, guarden mis mandamientos. Eso es lo que la palabra de Dios nos manda. Tenemos que obedecer al Señor y tenemos que vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Y sé definitivamente que vamos a triunfar porque el Espíritu Santo de Dios será en nuestras vidas. Vamos a vencer las cosas pecaminosas que nos ataban en el nombre de Jesús. Vamos a dejarla. ¿Cuáles son las ataduras que hay en tu vida? El pecado, la droga, el vicio, la fornicación, el juego, el internet, la pornografía. No sé qué cosa te tenga a ti atado. Cuando tú aprendas y le pidas al Señor su ayuda para vencer el pecado, Él te va a ayudar y tú vas a poder vencer esa atadura que hay en tu vida por el poder de Jesús. Quiero orar esta mañana por ti. Allá donde estás, vamos a orar. Pídele al Señor que venga a tu corazón, que venga a tu vida y el pecado vas a terminar con él. Este día vas a decir, Señor, estoy en tus manos. Hoy nazco para ti y el hombre viejo muere. Hoy tomo mi cruz y te sigo. No voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que tú quieras que haga, en el nombre de Jesús. Señor, bendice a cada persona que haga esta declaración en su vida y permite, Señor, que haya salvación y vida eterna y que tú, Señor, nos guíes con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana. Aquí hay un mensaje para tu vida cada viernes, cada domingo. Hay una enseñanza especial para tu vida. Esperamos que tú seas alimentado con la palabra del Señor. Dios te bendiga.